Usted recordará todas estas movilizaciones que aquí se lo dijimos, no son ciudadanas, son para Xochitl, quien sea el candidato en ese momento, y resultó ser Xochitl Gálvez a la presidencia por el PRIAN. En realidad son actos anticipados de campaña por parte de la derecha. Y anunció que el partido pedirá al Instituto Nacional Electoral que se le carguen como gastos de campaña a la candidata del PRI, PAN y PRD, Xochitl Gálvez, y se declaren como actos anticipados de campaña. Si hay actos anticipados de campaña, Álvaro, hasta se puede cancelar la candidatura. No creo que lleguen. No va a pasar nada, Alejandro. Lo sé perfectamente, pero en teoría, digamos, eso sería lo que se podría buscar. Pienso que a eso que anunció Mario Delgado, presidente de Morena hoy, en el sentido de que las anteriores movilizaciones convocadas por Claudio X González, supuestamente a nombre de la sociedad civil para defender al Instituto Nacional Electoral, al Poder Judicial, al voto libre y secreto, no van a ser contabilizadas, pero sí puede ser contabilizada, Alejandro. Esto sí es posible. La concentración a que se está convocando, ¿no? ¿Y esta? No, la del próximo 19 de mayo. No creo que las anteriores. ¿Por qué digo que no las anteriores, Alejandro? Porque Xochitl Gálvez no participó. Y en ese sentido, es muy probable que el INE diga, son actos de ciudadanos. Pero pero aparte de que ya se descararon cínicamente, pasaron de la hipocresía al cinismo, Claudio X González y sus empleados del PRIAN, ya que pasaron de la hipocresía al cinismo, anunciando que el próximo 19 de mayo, domingo 19 de mayo, el mismo día del debate, el tercer debate entre las dos candidatas presidenciales y el candidato presidencial, esa sí puede ser contabilizada a los gastos de campaña, porque ya es un acto de campaña. Xochitl Gálvez, quien ella misma, ahora sí, ya anunció que estará presente en el Zócalo. Lo mismo que uno de los líderes del cártel inmobiliario de la Ciudad de México, Santiago Taboada, el candidato del PRIAN a jefe de gobierno. Es así, Alejandro. Pienso que las anteriores no, porque no asistieron los candidatos. Aunque asistieron todos los líderes partidistas. Claro, pero particularmente la candidata no podría, digamos que, no se le podría cargar a sus gastos. La del domingo sí. Pero más que lo cuantitativo, aquí cuenta lo cualitativo, Alejandro. Y lo cualitativo es lo que nosotros hemos acreditado de manera recurrente desde que antes de que empezaran esas anunciada ola rosa que estaba organizada, jefaturado por el mismo Claudio X González y organizada por otros personajes de membretes, algunos que existen, otros que son inexistentes, y que tenían, como en la fotografía que vemos, el propósito supuestamente de defender al INE. Allí está el propio Lorenzo Córdoba, que claramente al participar como orador único en esa concentración en el Zócalo, pues evidentemente estaba haciendo un acto de proselitismo que hoy queda más que evidente con esta... Ni modo que vaya a deslindarse ahora Lorenzo Córdoba o José Ramón Cosío. O los panistas de la organización Sociedad Civil. Pues, no, eso que tanto negaban y que nosotros acreditamos con información, ahí está, ya, evidentísimo. Sí.
hay varias cosas con respecto a la movilización. La primera es que la gente que fue por su voluntad, creyendo que se trataba pues de una movilización, digamos, desde los ciudadanos, con un interés legítimo de defender, digamos, a las autoridades electorales en su momento, el voto, etcétera, pues esa gente fue engañada. Lo otro que destaco es que el proceso para elegir a Xóchitl Gálvez, como usted sabe, fue acotándose de tal manera para que quedara ella. Al final no hubo ni siquiera la lamentada encuesta que iban a hacer. Y usted recordará que fue más bien ungida por Claudio X González y los líderes de los partidos, sin más trámite que ese. Ahora mismo, la Marea Rosa, sin más trámite, no sé si hubo una votación o se reunieron o hubo una, por lo menos una asamblea a mano alzada, no hay las fotos, ¿no? Pues digo, para decidir que todos ellos que habían jugado supuestamente un papel de ciudadanos, ahora ya se decidieron, después de un proceso democrático, pues darle a Xóchitl Gálvez su apoyo, que siempre se lo han dado. Ahora, el engaño viene de tiempo atrás. Nosotros habíamos dicho en el mes de septiembre del 2022 que, para empezar, la organización convocante principal era Sociedad Civil México. Su momento cumbre había sido el 11 de febrero de ese mismo año 2022, o sea, fíjate nada más cuánto tiempo ha pasado desde entonces, cuando ustedes recordarán, hubo esta tendencia Todos Somos Loret, que fue la primera movilización, esta primera en Twitter, para defender a Carlos Loret de Mola, después de que el presidente López Obrador había sido criticado. El presidente había sido criticado después de difundir las propiedades del periodista Loret de Mola. Desde entonces brilla Ana Lucía Medina Galindo, destaca ella, Ana Lucía Medina Galindo, quien es una formal militante del Partido Acción Nacional desde 2005, había sido diputada local de Michoacán en ese año y en 2008, y además había sido candidata a diputada en 2011, cuando Marco Cortés buscó ser alcalde de Morelia, es decir, pues es parte del equipo de Claudio X González, pero es panista y opera como panista y tiene secuestrado el nombre de Sociedad Civil México, pues como lo tiene el mismo Claudio X González, con toda esa cantidad de organizaciones que de tiempo atrás vienen operando para el PRIAN. Sí, lo interesante es que la primera reacción que al respecto existe de parte de Morena es de su presidente, Mario Delgado, que dice, a ver, pues ya se descararon, ahora, dice Mario Delgado, fueron marchas del PRIAN, por lo tanto, le vamos a pedir a la autoridad electoral que se cargue como gasto de campaña esa marcha, la del próximo 19 de mayo. Porque, ¿quién va a creer que es una marcha ciudadana? Por lo menos la marcha del 2024 y del 2023 vamos a pedir que se declaren como actos anticipados de campaña, porque evidentemente era una orquesta dirigida para favorecer al PRI y al PAN. Pero escuchemos lo que dijo hoy Mario Delgado en esta primera reacción a esta decisión de pasar de la hipocresía al cinismo de Claudio X y de la llamada ola rosa. Y queda revelada la hipocresía de estas organizaciones que, de paso les digo, pues son esas mismas que hasta ayer se hacían llamar sociedad civil, que se hacían llamar independientes, que son las mismas que desde el 2002 convocaban a marchas ciudadanas, supuestamente defendiendo a nuestra democracia, al INE,
ante las propuestas de nuestro movimiento de hacer más transparente y más democrático al INE y que no tuviéramos consejeros que fueran empleados de alguna fuerza política. Quiero recordar que ellos convocaron a una marcha desde noviembre de 2022, en febrero del 2023 y ahora en febrero del 2024, con la hipocresía de que eran sociedad civil cuando sabíamos que eran en realidad una convocatoria de la derecha. Recuerdo que el 18 de febrero del 2024 el gran orador fue Lorenzo Córdoba, que era independiente, que era el árbitro que había actuado de manera imparcial dirigiendo la autoridad electoral y se envolvía en la bandera de la democracia. Pues ayer tuvieron un acto de sinceridad, se quitaron la máscara y resultó cierto lo que siempre dijimos, que no era sociedad civil organizada, en realidad era la derecha y ya están convocando el próximo 19 de mayo a la candidata del PRI, aunque la vistan de rosa, es la candidata del PRI y la candidata del PAN, y el líder de la prendilla inmobiliaria en la Ciudad de México, el señor Santiago Tajada. Fuera máscaras, es una marcha del PRIAN, por lo tanto, le vamos a pedir a la autoridad electoral que le cargue como gasto de campaña esa marcha, porque ¿quién le va a creer que es una marcha ciudadana? Entonces, a todos los ciudadanos que de manera honesta marcharon en los anteriores eventos, pues miren, los engañaron porque los líderes, los que convocan, pues están amafiados con la derecha. Y por lo tanto, por lo menos la marcha del 18 de febrero del 24 y del 26 de febrero del 2023, pues vamos a pedir que se declaren como actos anticipados de campaña, porque evidentemente era una orquestación dirigida para favorecer al PRI y al PAN. Bueno, pues ese es lo que dice Mario Delgado y pues no está muy lejos de tener razón, porque como le decía, en septiembre se da este evento del 2022, no, febrero Álvaro, 11 de febrero del 2022, hay esta movilización en redes sociales provocada o convocada por Claudio X González o Sociedad Civil México, que es lo mismo para defender a Carlos Loret sí, todos de somos Mola. Loret, que aquello para defenderlo. Bueno, el 13 de noviembre del 2022, Claudio X González se instala sobre la banqueta del Paseo de la Reforma frente a la Embajada de Estados Unidos y desde ahí da por iniciada una movilización y hasta es en ese momento aclamado como posible candidato presidencial, algo que él en ese momento rechaza. Pero caminaron, recordará usted, hacia el Monumento de la Revolución y tú estabas llevaban, allá, yo llegaste estaba de allá, aquel lado, es correcto. yo iba ahí junto con Claudio X González, que fue la vez también en la que él andaba evidentemente entre la gente. Fue la vez en la que también un señor se le acercó y le pedía a este señor ayuda para, pues, su hijo que estaba preso. Y lo hizo a un lado. No, y le dijo, ten una lanita, y le dio 200 pesos. Ah, mira, qué Pero, generoso. ¿qué es este? Alguien que se lleva miles de millones de pesos en contratos oficiales. Pero ahí también él dice que no él es empresario, que él es sociedad civil. Fue esa marcha del 13 de noviembre de 2022, efectivamente, esa que fue la primera movilización, que no se atrevió todavía, Alejandro, no se atrevió a llegar al Zócalo. Solamente correcto. marcharon, como tú le referías, al monumento a la Revolución. Claudio X González estaba allí entre la gente, pero también quienes asistieron en aquella movilización, que es hermosa.
Esa la- primera es muy significativa. Claro, va Vicente Fox. Sí, qué bonito. Va Vicente Fox, pero van también ahí marcha Roberto Madrazo. Roberto Madrazo, Elbaester Gordillo. Ve, ahí está Alejandro Madrazo. Moreno Cárdenas. Exactamente. Margarita Zavala. Pura Exacto, gente Santiago fina. Krill, exactamente. Pero aquí va todavía Gustavo de Hoyos, antes de que rompiera y se fuera al partido Movimiento Ciudadano. Está Ramón Muñoz, uno de los jefes de la organización secreta El Yunque, que fue el todopoderoso en Los Pinos. Y pues había ahí de todo. Este es Ramón Muñoz Gutiérrez. Su seudónimo en la organización secreta es Julio Bertis y es uno de los estrategas del PAN, Alejandro, pero en aquel momento era, por supuesto, ciudadano, ¿no? Pues, claro. Iba ahí escoltando a Vicente Fox en aquella movilización en la que todavía se decía, no, es la sociedad civil, Sí, no. ese defender el INE. Muy No. apartidistas, claro. Sí, claro, no, aquí no cuentan los De hecho, partidos. vale la pena recuperar ese video, Álvaro, de Fox y de Gustavo de Hoyos. Recordarás. Sí, cómo no. Nos divertimos mucho con ese video. Vamos a recordarlo. Buen día. ¿Listo para marchar? Puestísimo. A su edad no se vaya a desmayar. Pues de eso puede pasar. Pero no, ¿Cómo está? México no importa Gustavo? ni muertos. Pues contentos de estar aquí siendo parte de este gran contingente ciudadano, porque vamos ¿Cuál a... ciudadanos? Son panistas. No, aquí estamos, mi querido Álvaro. Estás tú como reportero y estamos los ciudadanos que venimos a defender la democracia. Y un Gracias. gustazo verte siempre. Igualmente, Gustavo. ¿Cómo está Ramón? Paisano, ¿Cómo está? muy bien y siempre con el gusto de verte. ¿Qué Siempre un va a placer. representar esta marcha? Pues yo espero que sea una gran fiesta nacional, mi querido Álvaro, de alegría, de defensa de la libertad, de la democracia de nuestro país. Es en esa calidad que así lo vemos millones de mexicanos. Muchas Sí, ¿Cuál ciudadano? Son panistas. pues sí, digo, Ramón Muñoz, que me dice paisano porque somos de Lagos de Moreno, Jalisco, él también. Pues, ¿cuál? Vicente Fox. Y luego también aparecieron ahí en otros puntos Roberto Madrazo. Qué bonito. Uno de los mapaches del PRI Sí, más sí, prominentes desde Carlos Salinas, aunque él es priista, él ya con Echeverría y con López Portillo andaba en la política. Roberto Madrazo Pintado, luego fue presidente del PRI, candidato presidencial y ahora analista político. Pues, Cabrón, ¿cómo? Tú lo ves en Twitter muy... ¿Analista muy ya activo. político? Claro, pues ¿qué? Es periodista como tú, ¡Ay, hijo! para que no se te hombre. quite. Pero fue una maravilla ver marchar en aquel noviembre del 2022, pues a los políticos disfrazados de ciudadanos defendiendo el voto y las instituciones como el INE, mapaches electorales, defraudadores electorales, incluyendo aquí Santiago Krill, por cierto. Si quieres, escuchemos a Santiago Krill. ¿Qué decía en aquel momento? Marcha Miguel Ángel Osorio Chong, Bueno, el mismo claro. Julen Rementería, marchan en ese mismo contingente alguien a quien tú estimas particularmente, a Gabriel Cuadri, que estimas que estimas Gabriel Cuadri, entre otros, marcha Santiago Krill. Y esto dice. En calidad de ciudadano, conste. Yo estoy muy contento de marchar con todos los mexicanos y mexicanas de buena fe que quieran un México libre. Aquí no hay buenos y malos, aquí hay mexicanos y mexicanas que quieren un México libre y con ellos vamos a luchar porque este país no se nos vaya a la deriva. Aunque Y sea no Madrazo queramos y Elbaester. Aquí con todos, absolutamente todos los que quieran trabajar, luchar, todos los que quieran reconvertirse, transformarse, cambiar y buscar la democracia, están las puertas abiertas. ¿Cambiará Aquí, esta marcha? ¿Habrá un antes y un después en la oposición? sin duda. diputado? ¿Por qué? Porque aquí estamos demostrando que hay pueblo, que hay soberanía. Es que con la pregunta, Santiago Krill se asume como oposición, ¿no? ¿Cambiará esto? ¿Es un antes y un después de lo que para la oposición? Sin duda, ya.
Asumiéndose PRIAN. Pues sí, caray, pues nada más que son demasiado hipócritas. Ahí también entrevistas a Claudio X González. Sí, como no, Sí, ¿no? platiqué ese día con él, con varios, pero ese día en especial. Y bueno, vamos a escuchar recordar, porque aquí lo transmitimos en su momento. Es decir, escuchémoslo, a ver qué dice el patrón del PRI. Usted se va a postular para la candidatura presidencial con toda claridad. ¿Usted no le interesa la candidatura presidencial? Yo soy ciudadano y ando preocupado y ocupado en tratar de mejorar mi país. Yo creo en la trinchera ciudadana, esa es mi trinchera. ¿Pero usted es representante de intereses económicos? No, en absoluto, yo soy activista social. Muy bien. Bueno, ¿qué dice el presidente López Obrador en la mañana siguiente, el 14 de noviembre? Lo dice con dos palabras: striptease político. Vamos a escucharlo. Porque ni modo que Madrazo y el Bester y Fox sean demócratas, ¿no? El mismo Goldenberg, que convalidó fraudes electorales cuando estuvo en el INE. Le voy más a la maestra del Bester porque esa no se da baños de pureza, es más sincera que Goldenberg, porque lo que más molesta es la hipocresía, la simulación. Yo creo que fue muy importante la marcha de ayer. Fue como una especie de striptease político, público, del conservadurismo en México. Y esto es muy bueno, pero muy bueno, porque si no emerge esto, se mantiene soterrado y hace mucho daño para tener una sociedad mejor, más justa, más igualitaria, más fraterna. Errores históricos, por ejemplo, el que se va a Franco y se queda el franquismo y nadie dice nada y se quedan callados. En Chile sale Pinochet, pero se mantiene ese pensamiento. Era noviembre de 2022, hace año y medio de eso. A partir de entonces se fueron dando otros acontecimientos. Y ya para febrero del 2023, pues fueron descarándose más. Todavía con la careta, todavía con los ropajes ciudadanos, con los falsos ropajes y con la máscara ciudadana. El 27 de febrero del año pasado, de 2023, vuelven a convocar a una movilización contra el Plan B del presidente López Obrador, y esta movilización al Zócalo, pues sí, se da en el contexto de la declaración de culpabilidad de Genaro García Luna en Estados Unidos. Recordará usted que aquí le informamos cómo desgarran una imagen con el rostro de Genaro García Luna colocada en el edificio de la Asamblea del Congreso de la Ciudad de México. Pero en aquel momento, priistas, panistas, mira, aquí lo estamos viendo.
Esta Es tremenda es esa tremenda, imagen. Es efectivamente, porque en ese domingo 26, a esos que están jalándola son de las oficinas del PAN. Y evidentemente, a ese hombre al que acababan de declarar culpable de narcotráfico en Estados Unidos, pues no les parecía tan atractivo como antes con Felipe Calderón. Pero en esa mañana del 26 de febrero de 2023, priistas, panistas, perredistas se movilizaron y Alejandro fue orador o oradores, dos personajes muy peculiares. Sí, en esa movilización es orador José Ramón, sí. Beatriz Pajés. Usted no la ubicaba quizá para entonces, pero ahora es perfectamente ubicable, se ha hecho su figura muchísimo más visible, a partir de cosas no tan agradables, sobre todo. Y el otro orador es todavía más importante que el anterior. El anterior, al final de cuentas, Álvaro, una política priista. Así es, una priista, había sido beneficiaria, había cobrado como periodista durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Durante muchos gobiernos, Alejandro. Durante muchos gobiernos, millones de pesos, ahora queda fuera del presupuesto. Y pues de alguna manera era muy ubicable. Pero el otro orador fue el ministro en retiro, José Ramón Cosío, que él sí trató siempre de mantenerse, digamos, tratar de mantener hasta donde pudo la careta de ciudadano preocupado por lo que estaba sucediendo, por la dictadura en México. Pues es de los que participan con Claudio X González en el buró que tienen de litigio estratégico, pues seguramente estará detrás de toda la cantidad de amparos que durante todo el sexenio se interpusieron a las principales obras del presidente López Obrador. Y es importante porque aquí se abre él en este evento, que es corto, en realidad es un evento corto, donde efectivamente la nota era, supuestamente habían salido en defensa, no recuerdo si este es el del defensa de la Suprema Corte del INE. O es el INE no se toca porque el INE no se toca. Es para manifestarse en contra del plan C del presidente López Obrador. Pero la manta se come parte del evento porque el García Luna no se toca, se convierte también en parte de la discusión del día. Esta imagen, que es poderosísima, se come y también, pues sí, que la hayan tirado, que la hayan bajado. Oye, debería tener una estatua a Genaro García Luna, ¿no? Pues junto a los próceres del PAN, bueno, como Manuel Cloutier, claro. Manuel Gómez Morín y, claro, Genaro García Luna. Yo propondría que fueran ellos tres. Pues sí, porque tiene más relevancia García Luna que Felipe Calderón. No, bueno, pues claro. Pues al final es... Y claro, mira, evidentemente, pues los malquerientes del PRIAN le fueron a poner pegotes de culpable a Genaro García Luna, y enojados los prianistas las quitaban también con furia. También en esa ocasión, pues decenas, cientos de autobuses transportaron al voluntariado, al Zócalo. Sí. Había filas y filas de autobuses. Yo les decía, bueno, pues sí, la gente llega, pues no tiene alas todavía para movilizarse, y hay quienes solamente pues, se suben a un camión. Eso no significa que sean acarreados. El acarreo se materializa cuando hay coacción o cuando hay pago. Entonces, pero en aquella ocasión, Alejandro, vale la pena, pienso, ver esta videocrónica de la marcha contra la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador, denominada Plan B. No era el Plan C, era el Plan B. Todavía el Plan B. Vamos a ver. Ninguno de los animadores pronunció su nombre. Tampoco los dos oradores, la exdiputada priista Beatriz Pajés y el ministro en retiro José Ramón Cosío. Pero no hacía falta. El narcotraficante Genaro García Luna, figura emblemática de los dos gobiernos del Partido Acción Nacional,
estuvo literalmente presente en la multitudinaria concentración opositora en el Zócalo. Sí, el rostro anguloso de García Luna apareció en medio del emblema y las siglas del PAN en un gigantesco impreso que se desplegó en la parte alta del edificio del Congreso de la Ciudad de México que da al Zócalo, justo cuando empezaban a congregarse los asistentes que se oponen a la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. La gigantesca impresión con el superpolicía de Vicente Fox y Felipe Calderón, que tenía la etiqueta García Luna no se toca, no duró mucho, porque desde las oficinas de ese partido lograron rasgarla y hacerla pedazos, que luego lanzaron frente al Palacio Nacional, resguardado por altas vallas de acero. Otros manifestantes arrancaron con furia otras impresiones con el rostro de García Luna, que presuntamente morenistas pegaron en el mobiliario urbano, como los puestos de periódicos. Era como si quisieran exorcizar al poderoso policía declarado culpable de coludirse con el narcotráfico en los dos gobiernos del PAN, cuya dirigencia, en conjunto con las del PRI y la del PRD, movilizó a miles para prácticamente llenar la Plaza de la Constitución. Fue una concentración multitudinaria que, aunque no estaba previsto, incluyó varias marchas de varios puntos hacia el Zócalo. La más numerosa fue sin duda la que avanzó por Avenida Juárez y luego Madero. Y si todas las personas que se transportan en autobuses para acudir a una movilización política son acarreados, como suele postular la derecha, entonces, en la protesta de este domingo en el Zócalo, proliferaron los acarreados por tantos vehículos contratados por los convocantes. Cientos de autobuses transportaron a miles de personas para lograr un lleno en la emblemática Plaza de la Constitución, que hoy la oposición de derecha le arrebató a la izquierda gobernante. Los autobuses fueron estacionados en el Paseo de la Reforma y en las calles del primer cuadro del centro histórico, donde esperaron al voluntariado que ahora sí tuvo la osadía de llegar al Zócalo para respaldar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que será la que resuelva, en definitiva, la constitucionalidad de la reforma electoral. El acto central, con los dos oradores, no duró ni una hora. No hacía falta más. La oposición llenó el Zócalo, pese al escándalo del narcotraficante García Luna, sus jefes, Fox y Calderón, y aún con sus liderazgos de la talla del priista Alejandro Moreno, el panista Marco Cortés, lo que queda del PRD y los 2,000 banquitos que dispuso en la plaza el exgobernador y presidenciable Silvano Aureoles. Ha concluido ya aquí en la Plaza de la Constitución esta protesta de muchos miles de mexicanos contra la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador y ya aprobada por el Congreso. Falta ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva todos los recursos. La protesta del día de hoy pues es justamente para respaldar a la Corte en estos recursos que se van a presentar contra la reforma. Hubo solamente dos oradores, la exdiputada federal del PRI, Beatriz Pajés, y el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío. Hay que decir que hubo una asistencia enorme a la Plaza de la Constitución y también pues muchísimos cientos de autobuses para transportar a personas. Todavía no se conoce a un ser humano que llegue volando. Son acarreados, bueno, llegaron con autobuses, en muchos autobuses, aquí a la Plaza de la Constitución. Alejandro, la Suprema Corte anuló
la reforma electoral, el plan B. Bateó el plan B. Precisamente el propósito en esta elección es materializar el plan C, que significa lograr una mayoría constitucional en el Congreso. Sí, tal cual. Ya para esta marcha los propósitos son clarísimos de los organizadores. Era clarísimo que iban a acompañar el proceso electoral interno del PRIAN para la selección de candidato. Estamos hablando de que entonces es, Álvaro, ya 27 de febrero, están entrando en el último tramo, violando sus propios anhelos de tener candidaturas. Antes, Álvaro, tú recordarás que cuando conversamos en su momento con Gustavo de Hoyos, él, que tenía una relación entonces muy fluida con Claudio X González, nos contó que intentaban, terminando la elección del 2021, tener candidata o candidato a la capital de la República y también tener candidato o candidata tan pronto como se pudiera, en 2022, a la presidencia de la República. El proceso se complicó. Al interior de los partidos había interés de, pues sí, de colocar a su candidato o candidata, y también me imagino que pues estaban esperando a que Claudio X González tomara una determinación, y los núcleos que él representa, sobre todo el núcleo económico, aunque también tiene una vinculación directa con núcleos académicos y núcleos intelectuales y periodísticos y medios, a los que seguramente consultó, supuesto, para tener ya un acercamiento de qué nombre iba a representar. Pero la marcha, ya las movilizaciones, ya tenían esos mismos colores rosa, ya tenía las tipografías, ya tenía también la intención de ser una marcha que terminara, una movilización, digamos, que terminara apoyando al PRIAN en su carrera por la presidencia de la República. En ese mismo interés estaba el desarrollo de La democracia no se toca, que es el libro de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, un libro que utiliza, de hecho, no solamente los colores y la tipografía, sino también utiliza la idea central de estas movilizaciones, que es el no se toca. El libro tal cual de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, de estas organizaciones, utiliza el fraseo, los colores, la tipografía de estas organizaciones, y se llama La democracia no se toca, y utiliza como fotografía principal justo la marcha que acabamos de utilizar. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama se encargaron una y otra vez de negar su relación con el PRI, con el PAN y con el PRD, desde la presidencia y la consejería. No, en ese momento era Ciro Murayama, era así, consejero. Claro. Desde la presidencia, y el otro como consejero del Instituto Nacional Electoral, cuya esencia se supone es que es imparcial. Desde ahí, los dos negaron siempre que tuvieran alguna vinculación con el PRIAN. Esto ha quedado obviamente ya dilucidado. Ya no hay duda que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama trabajaban para el PRIAN desde una posición donde no se les permitía trabajar con el PRIAN, y tan es así que su libro sale vinculado en todos sentidos a la movilización de Claudio X González. De hecho, Alejandro, y usted que nos escucha y que nos ve, aquí le transmitimos que ese libro fue presentado por la periodista Carmen Aristegui, por José Goldenberg, y cuyos unos de los asistentes fueron Carlos Alarraqui y Roberto Madrazo. Qué bonito, qué bonito. Esa fotografía la publiqué yo, el video mismo, si lo puedes pasar, Luis, de la presentación del libro de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, porque en
en esa presentación, pues... Ya configuraba al PRIAN, ¿no? Ya era una presentación muy PRIAN. Claro. Porque pues ya digamos que las filias estaban clarísimas ahí. Estaba Roberto Madrazo y Carlos Alarraqui, uno mapache electoral muy evidenciado del PRIAN, el otro un publicista del PRIAN, Carlos Alarraqui, que operan los dos hasta este momento, el día de hoy, claro, en la candidatura de Xóchitl Gálvez. Pero fue muy significativo porque el video de la presentación que yo grabé, que está en el mismo tweet que está la foto de Madrazo y Alarraqui, pues sí, uno de los, ya se configuraba, mira, yo tomo esa toma de los presentadores del libro de Murayama, y allá se alcanza a ver a Roberto Madrazo y a Carlos Alarraqui. Estamos hablando de febrero de 2023 y estaba en curso, Alejandro, en esa fecha, ya la definición de las candidaturas a gobernadores del Estado de México y de Coahuila. Correcto. En las dos elecciones estatales previas a la elección presidencial. En julio se da la elección, pierde el PRI el Estado de México y gana el PRIAN en Coahuila. Y realmente a partir de esa elección es que pues ya se va perfilando Xóchitl Gálvez como la candidata presidencial del PRIAN. Sí. Ya era para entonces evidente, bueno, como lo presentamos aquí desde el inicio, que esas movilizaciones, esa marea rosa, y que eran como 5,000 millones de organizaciones que respaldaban eso, Más pues ya eran organizaciones que PRIAN. gente. Pues claro, Sí. pero ya estaba en curso el plan que se fue materializando en el curso de los meses. Bueno, viene otra movilización, Álvaro, que ya es en este año. Sí es en este año, la En siguiente, febrero de 2024. En febrero del 2000, cómo no. el 18 de febrero. Es esta tercera movilización en defensa de la democracia, se llama ahora, que ya todavía se acerca aún más al título del libro de Lorenzo Córdoba, La democracia no se toca, ya es Lorenzo Córdoba, además el orador principal, Lorenzo Córdoba. En la primera movilización, esta que concluye en el Monumento a la Revolución, había estado como orador principal, había sido José Woldenberg, también presidente del Instituto Federal Electoral. Nadie se acuerda haber escuchado algo, porque además el sonido era pésimo. Sí. Y cuando Alejandro terminaba Woldenberg de su participación, apenas empezaba a llegar gente. Sí. Fue, creo que hasta mal organizado. Sí, bueno, pero le sirvió para las siguientes movilizaciones, que fueron muchísimo mejores. Claro. O sea, ya estaba la derecha y ya era más transparente, ya era imposible de ocultar que se trataba de una movilización que coordinaba se coordinaba desde distintos niveles. Desde, evidentemente, el Instituto Nacional Electoral, había una coordinación con ese Lorenzo Córdoba, que publica, siendo presidente del Instituto Nacional Electoral, este libro que ya hace ya no es coquetería, ya hace un maridaje completo con las causas del PRIAN, tanto que la portada esa que usted está viendo es una movilización de la supuesta marea rosa, que en realidad es la marea, la farsa rosa, porque pues sí es una movilización del PRIAN. Para el 18 de febrero es esta tercera movilización y le llaman en defensa de la democracia. Lorenzo Córdoba es el principal convocante, el principal orador, y pues él habla de lo que él sabe hablar, pues es
él construye esta idea siempre de que hay una dictadura en desarrollo, de que hay una pulsión antidemocrática, y pues siempre ungiéndose a sí mismo, como lo hace esa camarilla, como los padres de la democracia moderna en México. Pues así son sus libros. La democracia no se construyó en un día, se llama su título inmediato anterior, que es básicamente un libro de este grueso, tan grande como su ego, y él y todos los que están en su entorno, pues siempre se han sentido los padres de la democracia. El principal convocante de este acto ya es Claudio X González, ya no es tanto sociedad civil, porque al principio, si tú recordarás, se trataba de, porque no se conocía quién era esta Lucía Medina, Álvaro. Aquí la desnudamos. Aquí el primer trabajo lo publica Álvaro Delgado diciendo, es ella la que está detrás de Sociedad Civil México y otros. Claro. Pero aquí se le desnuda claramente. Así es. Ya para esta convocatoria es claro que es Claudio X González. Desde antes era claro que era él, pero ya es, digamos, al menos se tiene la ventaja de poderlo vincular con los nombres y apellidos que corresponden. Sí, de hecho fue el propio Claudio X González el que anunció el 19 de enero que sería Lorenzo Córdoba el orador único de esa manifestación en el Zócalo capitalino. Y sí, obviamente las membretes convocantes eran Unidos, Sí por México, Sociedad Civil México. Unidos, por ejemplo, son exgobernadores del Partido Acción Nacional, haciéndose pasar como ciudadanos. Y decía, había gritos ya desde entonces, Alejandro, narcopresidente. Es febrero, Álvaro. Exactamente, narcopresidente. Febrero, marzo, abril, mayo. Hace 4 meses, era Álvaro. el plan. Era el plan en aquel momento y además acuérdate que acababa de publicarse el 30 de enero el reportaje de Tim Golden y ProPublica, que era López Obrador había recibido dinero. Entonces, ya para entonces se estaba señalando que era narcopresidente, y también ahí fue orador Lorenzo Córdoba. Escuchemos qué fue lo que pasó ese día en el Zócalo de la Ciudad de México. No estamos aquí reunidos en ejercicio de nuestros derechos constitucionales para apoyar o para criticar a ninguna candidatura, a ninguna campaña, a ningún partido o coalición. Es más, no estamos aquí para criticar a ningún gobierno en sí. Estamos aquí reunidos para defender a la democracia y para decirle no a toda propuesta que busque desmantelar las conquistas que en ese sentido hemos conseguido. Nos costó mucho tener órganos electorales confiables que fueran autónomos del poder e independientes de los intereses de los partidos políticos. Hoy todo eso está bajo amenaza. Déjenme decirlo así, nos pasamos más de 40 años construyendo una escalera cada vez más sólida, cada vez más robusta, cada vez más firme, para que quien tuviera los votos pudiera acceder al primer piso. Y hoy, desde el poder, quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía, pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla. Por eso
no podemos quedarnos cruzados de brazos. Por eso estamos aquí y volveremos cada vez que sea necesario para levantar la voz y decir, si es para desmantelarla, la democracia no se toca. Cuánta hipocresía. La frase es, que quede claro, no estamos aquí reunidos en ejercicio de nuestros derechos constitucionales para apoyar o criticar a ninguna candidatura, a ninguna campaña, a ningún partido o coalición. Es más, no estamos aquí para criticar a ningún gobierno en sí. Estamos aquí reunidos para defender a la democracia y para decirle no a toda propuesta que busque desmantelar la conquista que en este sentido hemos alcanzado. A ver que repita lo mismo. Es la misma movilización, nada más que Son apenas unas semanas después. Es la misma organización, es la misma, es el mismo. Que diga ahora mismo, que repita ese mismo párrafo Lorenzo Córdoba. No estamos aquí reunidos en ejercicio para apoyar o criticar a ninguna candidatura. Caray, pues si es la movilización que viene, Álvaro, es específicamente para apoyar a Claudia Sheinbaum, a Xóchitl Gálvez y a Santiago Tabuada. Son impostores, son hipócritas. Ahí está la convocatoria. Sí, y ya, pero también, fíjate, uno de los empleados de Claudio X González, Guadalupe Acosta Naranjo, a mí me llamó la atención lo que declaró al periódico Reforma, porque dice que el Frente Cívico Nacional, porque ya ves que él se hace pasar por el Frente Cívico Nacional, que es él y otros dos pelados. Sí. El Frente Cívico Nacional no podía quedarse, no podía permanecer neutral ante el peligro que representan. Déjate leo textualmente. A ver, léelo, por favor. No podía permanecer neutral el Frente Cívico Nacional, que son tres pelados, incluyendo a Acosta Naranjo. ¿Él es representante ante el INE, Álvaro? Claro, para que veas la hipocresía. Entonces, muy propio Acosta Naranjo. La Marea Rosa, de la cual forma parte Unidos y el Frente Cívico Nacional, ha hecho 3 grandes movilizaciones desde finales del 2022, que usted acaba de ver, lo estamos informando eso, que han sido para la defensa de la democracia, del INE, de nuestra Constitución, de la Suprema Corte, de la división de poderes. Esas 3 movilizaciones tienen ahora una 4ª movilización que será el próximo domingo 19 de mayo. Y agrega Acosta Naranjo. Hemos decidido en las organizaciones de la sociedad civil que nosotros no somos neutros. Porque es tan delicado lo que está viviendo el país, el peligro que corre nuestra democracia y nuestras libertades, que los ciudadanos que nos hemos movilizado no podemos quedarnos neutrales. No nos podemos quedar en medio del asunto. Por eso hemos decidido llamar a votar por Xóchitl Gálvez y por Santiago Taboada. Impostores, hipócritas, mentirosos. No es Guadalupe Acosta Naranjo formalmente y legalmente representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del INE? Solo ese hecho, Alejandro, acredita que estas 3 palabras, impostores, hipócritas y mentirosos, son eso. Entonces, es tan falseario. ¿Por Álvaro? qué quieren tomarle el pelo a los mexicanos? ¿Por qué quieren pasarse de listo? El problema es que no lo logran, Alejandro. Por eso están en el descrédito. Sí. Por eso están hundidos. Sí. Porque quieren permanentemente engañar
a las personas. Merecen otros calificativos, Alejandro. En este caso son sustantivos, pero aquí queda evidenciada el carácter mentiroso, falaz, embustero de la derecha que encabeza Claudio X González. Bueno, es tan falaz, Álvaro, como el mismo discurso, no de hace mucho tiempo. O sea, estamos hablando que el 18 de febrero de este mismo año, no se ha ido ni siquiera el primer semestre del año, Álvaro. Fue el 18 de febrero del 2024 cuando decía en su discurso Lorenzo Córdoba esta idea. Que quede claro, ya sabes, ¿no? Con el énfasis de Lorenzo Córdoba. Que quede claro, no estamos aquí reunidos en ejercicio de nuestros derechos constitucionales para apoyar o criticar a ninguna candidatura, a ninguna campaña, a ningún partido o coalición. Era una mentira entonces y es una mentira ahora. Digo, ahora por lo menos ya, porque tampoco podían sostener más tiempo la mentira, Álvaro. No podían sostenerlo más tiempo. O sea, aún así, estamos a mayo, Álvaro. Acosta Naranjo está ahí abiertamente identificado, es parte del PRD o de lo que queda de ese partiducho. O sea, es parte de la campaña de Xóchitl Gálvez, es representante del PRD ante el INE y habla ahora de ser que no podía quedar, no podía quedar neutro. Teníamos no somos que neutros. O sea, ¿a quién le quieren ver la cara? Son hipócritas, pero también menosprecian a la gente, Claro, Álvaro. se quieren pasar de listos, quieren engañar. Esa posición de no, es que no podíamos mantenernos neutrales, es mentira completamente. Digo, el particular Acosta Naranjo no solamente participa en distintas iniciativas de Claudio X González y con Xóchitl Gálvez, sino que ha participado en otros embates en contra personalmente de López Obrador. Y no lo digo yo, lo dice la misma autora del libro, ¿cómo se llama? ¿Quién sabe qué del cash? El rey del cash. El rey del cash. Ella lo cuenta. Luz Helena González. Luz Helena González cuenta en su prólogo, o en su prólogo, en algún texto. Yo honestamente no, leí 2 palabras y dije, no puedo leer esto, tengo muchas cosas que leer en serio. Pero ella dice, porque esa parte sí la leímos, que donde le agradece a Acosta Naranjo de haber sido parte de los que sirvieron como editores de su libro, del Rey del Cash. Es decir, él es abiertamente un opositor. ¿Por qué no son dignos, Álvaro? ¿Por qué no aceptan el que Porque es la derecha es perredista? hipócrita, porque la derecha es chueca, porque la derecha es la representación de todo lo putrefacto de la sociedad. La propia Xóchitl Gálvez. Alejandro, ¿qué decía Xóchitl Gálvez ante la marcha de febrero de este año? A ver, yo creo que es importante escuchar lo que decía en aquel momento, porque también tiene que ver exactamente con lo que decíamos, de un personaje político tan menor que es Acosta Naranjo. Pero es lo que decía Claudio X González, que es el patrón de todos ellos. Escuchemos. La verdad, decidí no venir a la marcha porque no quiero que se malinterprete. Esta es una marcha por la defensa de la democracia, por la defensa de las instituciones. Dejemos a los ciudadanos marchar en paz. Álvaro, ¡cuánta hipocresía! Pues sí. El problema para ellos es que ya no engañan a nadie. Y a los pocos que engañan son a los que van a ir a marchar. Ojalá que ahora, en esta movilización del domingo 19 de mayo, lleven los ropajes auténticos, que se vistan de priistas los que son priistas, de panistas los que son priistas, y los amarillos
que son perredistas, que vayan ya con sus banderas, con los emblemas del PRI, del PAN, que ya se muestren como el PRIAN. Van a llenar el Zócalo, Alejandro, sin Pues duda. claro, sí, claro, pero que sean, está bien. Son prianistas, todos los que van. Lo van a llenar con hipocresía. Ahí va a estar Vístanse ya de sus Xochitl colores. Gálvez, ¿ya? De azul, de los colores del tricolor. Del tricolor del PRI. Vístanse de amarillo. ¿O qué? ¿Les da vergüenza? ¿Por qué tienen que mantenerse siempre? ¿Por qué tienen que ocultar que son el PRIAN? Ya están más que exhibidos, Alejandro.